Hola, hola, hola. Quizá qué pasó. Me han tumbado el internet. A ver, ahí voy. Ya de nuevo, mil disculpas. ¿Qué voy a hacer con la tecnología? No fue, sé que había caído el internet, pero a ver si acá sí, y dice, no, fue que se cayó el internet. Mil disculpas. Ya, por allá, ¿verdad? Bueno, bueno, sí. Ay, qué chistoso, qué pasa esto. Pero bueno, ya estamos de nuevo, estamos de regreso. Mil disculpas para los que están siguiéndome y la verdad, esto de la tecnología no se puede confiar, pero bueno, a ver, mm, vale, ¿qué más está haciendo? O sea, sí me escuchan ahora, ¿verdad? Mil disculpas para los que, bueno, de nuevo vamos a esperar a los que estaban. Sí, claro, pero bueno, así pasa con esto del internet. Estaba, tal vez, mejor otra vez de nuevo, ¿no? Vamos a empezar de nuevo y voy a borrar el otro. Eh, sí, ¿no? Como ven, ¿qué opinan? ¿Empezamos de nuevo? ¿Todo de nuevo? Bueno, ya estamos de regreso. Estaba como explicando sobre, bueno, primero expliqué, empezando en la transmisión que se acaba de caer, pero estaba explicando a los chicos nuevos del grupo eh, cómo se forman las palabras. En este caso, ponía el ejemplo de un, una palabra que también inclusive eh, en este caso ponía el ejemplo de shack, que eso es en inglés, que significa choza o cabaña. Como podemos ver, este término, aunque sea en inglés, los vecinos de Estados Unidos se han apropiado de ese término al referirse choza, bueno, en español, ¿qué significa choza o cabaña?
Shak. Y ese proviene del náhuatl, ¿no? Náhuatl, que significa Xacali, ¿no? Y eso es como es una, sí, en sí se refiere más en náhuatl, estamos pensando desde náhuatl, es como sí es una choza, pero en sí es de madera, una choza de madera, zacate y lodo. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Mm. Saludos así, saludos a Hugo. Hoy no pude ir a Opulan. Pensaba ir, pero no, prefiero quedarme en casa. Estoy siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Secretario de Salud. Bueno, estaba hablando sobre esta terminología al principio, que shack, que es una palabra en inglés, que significa choza o cabaña, ¿no? Este es un término que han adoptado, han tomado del náhuatl, como pueden ver, hasta en Gringolandia usan ese término, ¿no? Pero en sí viene del náhuatl, que es Xacali, y Xacali es una choza como de madera y de zacate con lodo, ¿no? Es como la parte de bioconstrucción, es como cuando también sí, ¿no? Es la bioconstrucción que usamos la tierra choy y zacate para hacer, no sé, cosas como de barro, ¿verdad? Sí, justo, ¿no? Recomiendo quedarse en casa por las medidas de seguridad. Shmokabakan, Pamochan, sí. Quédense en su casita. Vale, estoy viendo los que estaban siguiendo y nuevamente pido muchas disculpas que el internet se haya caído. Bueno, es esto lo que estaba explicando al principio, como les explicaba también que el idioma náhuatl es un idioma originario, una lengua con muchos, los lingüistas me parece que se refieren así como lengua, eh, que no es como nos han enseñado. O sea, también me pasaba antes, ¿no? Cuando era muy chico, eh, que en la escuela te enseñan a decir que es un dialecto, ¿no? Pero no es así, es incorrecto eso, es erróneo decir que es dialecto, ¿no? Todos los idiomas tienen variantes dialectales, lo vuelvo a repetir. El náhuatl también tiene sus variantes dialectales, como puede ser el náhuatl de Guerrero, de Morelos, de aquí de la Ciudad de México, del Valle de México, de El Salvador, también hay una variante dialectal del idioma náhuatl. Eh, a ver, voy a subir un poco el volumen. Y ponía el ejemplo de tomate que es tomate, que es tomate, ¿no? Tomate, tomate es tomate, tomate, que es tomate. Mm, y esto les decía que proviene de la palabra que es tomahuac, tomahuac, que tomahuac significa gordo, y yak, que significa agua, agua. Y tomate, entonces es como agua gorda, tomate, viene significando metafóricamente como agua gorda. Es a lo que nos referimos. Es como si descriptivamente es como una gota inflada, ¿no? Como una gota de agua inflada. Eso es para en agua, significa, como significa esto, ¿no? Que nace de Tomahuac, que Tomahuac significa gordo, y Atl, como muchos sabemos, que es agua, ¿no? Muchos me imagino que conocen esta, ¿no? Atl, ¿no? Que es agua.
Eso es lo que estábamos como para los chicos nuevos que van a estar tomando la clase de náhuatl. Espero que vayan como poniéndose al corriente, ¿no? Aún no empezamos ahora porque los chicos los del curso de abril, que también van a seguir continuando, quisieron tomar clases hoy, que me da gusto, ¿no? Que realmente les guste el idioma. Sé que entiendo que muchos tal vez no la entienden, o inclusive se frustran un poco porque a veces no entendemos el idioma, pero así pasa, ¿no? Pero no hay que desesperarse. Bueno, estaba contando una leyenda, se los vuelvo a contar de nuevo. Ok, sí, saludos a Francisco, a Cecilia, unos amigos que son en el Estado de México, no recuerdo el pueblo, pero los conozco y están tomando también la clase, les mando saludos a Ilse, a Ed, a Silvia Gómez y a todos los que me están siguiendo, ¿verdad? Pero bueno, voy a contarles de nuevo la leyenda. Espero que, que este domingo no sea, para que no sea muy aburrida, ¿no? Porque entiendo que ya ni sabemos qué día estamos, en qué fecha. Voy a empezar. Es sobre el cerro. Es una montaña en sí, es una montaña sagrada que se encuentra entre Aquismón y Gilitla. Esta montaña sí es sagrada de estas comunidades indígenas, tanto los Tenec y los Nahuas de esta región. ¿Verdad? Bueno, otra vez, vamos a empezar. Huitzmalotepet. Huitzmalotepet, que significa en español, en Coyocamanali, en el idioma del coyote literal, pero así como el idioma del extranjero. ¿No? Huitzmalotepet significa, en este caso en español, significa el cerro de la aguja, de Huitzmalot, Huitzmalot, que es aguja o espina, ¿no? También aguja o espina. Tepet, que es cerro, montaña. Eso es lo que significa Tepet. Bueno, voy a contarles la leyenda. Ni allá catequituan tocoliwan, tentepet ixnesi ipani tualtepet xilitan. Ictua achtiwimen ni huitzmalotepet, el toya tlauel huescapantic. Tenquihtuanten, quentlatzquihtuya ica ilhuicac. Huescaya ipani tlaltepactli. Amor toya tlaquesequicuas. Tentlamatini quihtohquen, ipa itzompan huitzmalotepet, onca miac xinachtli. Moneki se tlacatl o se tlapiali yas uan quikuiti xinachtli. Uan kiampa oncas tlamantli tlen se kikuas ipan itlaltepactli, pampa nelia onca miac mayantli. Tlen uahca iyeka mosentilihqueh tlen siuameh, tlacameh, uan miaqueh tlapialmeh, tlen tlapialmeh catli patlamih, catli mouauatatzin, machahchantih, sequinoh tlapialmeh tlen teticqueh, locohqueh, uan catli uehcapampatlanih. Uahca tlatlanihqueh tzopilotl, mayaya yas uan quikuiti xinachtli, campa momolaua itzompa Huitzmalotepetl uan amo ahsito. Teipa quiluihqueh n coatl, nohquia quiyaualohtiu tlen Huitzmalotepetl uan nohquia amo uelqui ahsito. Quiampa panohqueh sequinoh tlapialmeh uan amo uelqueh tlahcoseh ipan nin tepetl. Uahca tlamatimih monohnotzqueh queh catzeh quichiuaseh tlaqui tlapiali quiluiseh maquikuiti xinachtli itzompan tepetl. Quitaqueh pequi monechcauiltih tlen tototl mochenche, tlen quita patlani uan moquetzah ipan cuameh, uan quinyaualoa. Uahca quinohnotzqueh uan quitlatlanihqueh maquichiuacan tica yas uan quitemoti xinachtli campa quihtoua onca, nitotol quihto. Uahca nanias pampa no niapismiqui. Patlanqui cuachenche, tlatzquito itlahcotipa Huitzmalotepetl. Pehqui quiyaualoa uan quitzihtzilicatia tlen quiampa itlahcoti.
Quitaque mopolo huescapa. Saquicaquen caitenchapich y cascacalamia tepe. Quemaquitaque huechmalotepe pequi nuevishoa. Quitaque pequi hueloni hueyitepe tlenhuasca pequi tlacomoni chicahua huanquiampa yaqui tlalcocomocatia catlani huanacito hueyat. Huan tlacomontli teipa mocuepato ipan mixtli huasca yeca ipani tlaltepactli huetziatl. Tlen maseualmeh quitaqueh moixmalotepe mocahqui tziquitetzi. Tlanqui tlacomoni tlen huasca quitaqueh tlamantli xinachtli huetzqui ipani tlaltepactli. Yeca ipan nica kiuili onca miec tlamantli, onca sintli, onca etl, onca yohtli, onca chayohtli, onca lagax, ajoxihtli, tlen miac kuatlactli, tlen ama mokua. Huan nohquia onca tequipacholi pampa nopa pachentli ya nopa ipan cuameh quitemoa xinachtli, yeca tiquitan quinyaualoa cuameh huan temen pampa ya amo tlen quinelahqui. Bueno, esto es de la leyenda del Cerro de la Aguja, eso así se llama. Bueno, en Gilitla le dicen la silleta, pero para nosotros es incorrecto. Sí, claro. Oh, me cansé. Después de que se fue la transmisión. Sí, puedo enseñarles a chiflar, a hacer música en náhuatl. Si gustan también después puedo traer un instrumento, puedo conseguir un instrumento, ¿no? Pero bueno, se los voy a contar en español ahora. Pueden compartir el video si quieren para los que quieran también aprender náhuatl y saber sobre leyendas y cuentos de la Huasteca Potosina, pueden compartir el video, ¿vale? Bueno, voy a contarles ahora en español, porque no sé si me entendieron. Espero los que ya hayan tomado el curso de mayo, pues, digo en abril, hayan entendido un poco más, ¿vale? A ver. Se llama Cerro de la Aguja. Así se llama, ¿no? Esto está en Gilitla, en el municipio de Gilitla. Es como un poco más retirado, no está muy en el centro, pero desde Gilitla lo pueden ver. Si han ido, pueden ver que es una montaña que está como en forma de like. Bueno, el Cerro de la Aguja. Esto es lo que nos cuentan nuestros abuelos sobre el cerro que se ve desde el pueblo de Gilitla. Dicen que antes el Cerro de la Aguja estaba más alto, cuentan que casi estaba pegado con el cielo. Hace mucho tiempo en esta tierra no había que comer. Los sabios dijeron que allá arriba del Cerro de la Aguja hay muchos granos para sembrar. Lo que se quiere es un hombre o un animal que vaya a traerlo y así va a haber cosas para comer en esta tierra, porque en verdad había mucha hambre. Entonces se juntaron mujeres, hombres y muchos animales como aves, animales que se arrastran, animales trepadores, otros animales muy fuertes, bravos y pájaros que vuelan muy alto. Entonces le pidieron al zopilote que vaya a traer los granos que estaba arriba del Cerro de la Aguja, pero no pudo llegar. Después le dijeron a la víbora y también empezó a darle vueltas al cerro y tampoco pudo llegar. Así pasaron otros animales y no pudieron subir a este cerro o a esta montaña. Entonces los abuelos sabios se comunicaron de nuevo cómo le harían, qué animal le dirían para que vaya a traer los granos allá en la cima del cerro. Notaron que se empezaba a acercar el pájaro carpintero, que al volar y pararse en los árboles le daba de vueltas. Entonces le hablaron y le pidieron que ayudara a buscar los granos donde dicen que había. Dijo este pájaro: sí, yo voy a ir porque también me estoy muriendo de hambre.
Voló el pájaro carpintero y se fue a parar en medio del cerro de la aguja. Empezó a darle vueltas y a picotearlo, y así fue subiendo y cantando. Se dieron cuenta que había desaparecido allá arriba, solo que escuchaban que con su pico picaba el cerro y que cantaba. Y luego vieron que el cerro de la aguja comenzó a temblar y observaron que empezó a derrumbarse el cerro. Entonces lo escucharon tronar muy fuerte y así fue derrumbándose y los truenos llegaron al mar. Los truenos se convirtieron en nubes. Es por eso que en este lugar llueve mucho. La gente vio que el cerro se quedó más pequeño. Acabó de tronar, entonces se dieron cuenta que había granos en esta tierra. Por eso, hoy en día en este lugar hay muchas cosas, como maíz, frijol, calabaza, chayote, naranja, níspero y muchas cosas que se comen ahora. Pero aún hay tristeza porque el pájaro carpintero aún sigue buscando granos en los árboles. Por eso ves que le da vueltas a los árboles y a las piedras porque a él no le tocó nada. Bueno, aquí se acaba esta leyenda, pero bueno, es un poco triste porque el carpintero no le tocó nada, no le dejaron nada y pues se supone que por eso también el pájaro carpintero vemos que todavía sigue como en los árboles o en las montañas buscando granos. Esa es como la cosmovisión, ¿no?, de nuestras comunidades y nuestros abuelos que nos han ido enseñando. Eh, bueno, muchas gracias. Igual para los que más o menos es una introducción para los chicos que van a estar tomando también las clases en mayo y a los nuevos, que también hay otro grupo de nuevos estudiantes. Espero que también podamos apoyarles, ¿no? Los que ya tienen una noción un poco de más en agua. La intención es hacerlo más dinámico el grupo y bueno, tlaxcamatimiak, nochimeh amatichitake, nokia pehualtisen ni tlamachilisi ipan naui tlanimestli mayo, kuan naui kawitl, tipeualtisen nokia kani tu tlamachilistli. Bueno, les digo que para los que no saben qué días estamos empezando, para el nuevo curso vamos a estar empezando mañana, digo mañana que es 4, sí, no es 4 de, ya ni sabe, uno ya no sabe ni qué día está. Bueno, mañana es lunes, 4 de mayo, vamos a estar empezando a IPA a las 4 de los lunes y los jueves. Igual para los que, hay algunos que me entregaron los requisitos que están pidiendo para la diploma y los que lo quieran hacer igual aún están a tiempo, me lo pueden enviar para yo hacerle llegar al ICAT. Tascamatiniac, Machimete, Nokia Mate Chitaque, Nokia Tascamatiniac. Bueno, muchas gracias los que ahora me siguieron, les agradezco mucho y que tengan un bonito fin de semana. Maman, Macuanti, Maquipiaca, ni Santica, ni Tonalme, Machipa, Ejexi, Mashmo Panoptican, Mocuanti, Huancamiac, Paquilis. Sí, justo Cecilia. Bueno, muchas gracias. Para los que querían hoy tomar un poco acerca de Nahuatl, la clase de Nahuatl, Tascamate. Bueno, nos estamos viendo mañana a las 4, ¿vale? Chao.